Filosofía desatada. Imagina un mundo en el que no hay manual de instrucciones para vivir, donde cada paso que das es una decisión cargada de libertad y responsabilidad. Bienvenido al existencialismo, la filosofía que no te dice quién eres, pero te obliga a descubrirlo. En Filosofía desatada, exploramos ideas que rompen los esquemas y te desafían a cuestionar lo que creías saber. Hoy nos adentramos en el corazón del existencialismo, la corriente filosófica que Jean-Paul Sartre defendió con pasión frente a aquellos que lo tildaron de pesimista, nihilista y, en palabras de algunos, demasiado audaz para su tiempo. El existencialismo proclama que la existencia precede a la esencia. No nacemos con un propósito predefinido, como una herramienta creada para una tarea específica. A diferencia de un abrecartas, cuya utilidad fue decidida antes de su fabricación, los seres humanos debemos construirnos a través de nuestras elecciones. Somos lo que hacemos. Por supuesto, esta libertad absoluta no es fácil de digerir. Nos enfrenta a un vacío donde no hay valores universales prediseñados, frente a las certezas del cristianismo, que postula una esencia divina, o del marxismo, que sitúa al hombre como producto de su contexto histórico. El existencialismo es una rebelión. Declara que somos libres de elegir, pero también responsables de nuestras elecciones, no solo por nosotros mismos, sino por toda la humanidad. A lo largo de este vídeo, desmontaremos las críticas que se le hicieron al existencialismo, descubriremos sus profundas implicaciones y veremos por qué sigue siendo una filosofía tan poderosa como controvertida. Si te apasionan las ideas que revolucionan el pensamiento, suscríbete ahora a Filosofía desatada y acompáñanos en este viaje hacia lo más profundo de la libertad humana. El existencialismo comienza aquí. En filosofía, pocas afirmaciones tienen el poder de sacudirnos tanto como la idea de que la esencia no precede a la existencia. Para comprender este concepto, Sartre nos ofrece una metáfora simple pero potente, un abrecartas. Pensemos en este objeto cotidiano. Antes de ser fabricado, su esencia, es decir, su razón de ser, ya estaba definida. Fue concebido con un propósito claro: cortar papel, y su diseño responde a esa finalidad. Cada detalle de su forma y estructura fue determinado antes de que existiera físicamente. En el caso del abrecartas, la esencia precede a la existencia. Sin embargo, en los seres humanos, según el existencialismo, ocurre exactamente lo contrario. Sartre nos dice que nacemos sin un propósito preestablecido. No somos como el abrecartas, creado bajo un plan maestro. Somos arrojados al mundo y solo después de existir comenzamos a definir quiénes somos. Aquí radica la verdadera grandeza y el peso de nuestra libertad, la posibilidad y la responsabilidad de construirnos a nosotros mismos. Esta idea supone un cambio radical respecto a muchas de las tradiciones filosóficas y religiosas que han dominado el pensamiento occidental. En el cristianismo, por ejemplo, se asume que un Dios creador diseñó a cada individuo con un propósito divino. Un ton que en transporto querido con un propósito divino. De manera similar, el pensamiento racionalista de filósofos como Descartes y Kant sostiene que existe una naturaleza humana universal que define a todos los hombres. Sartre, en cambio, rompe con estas nociones. Si no hay un creador que defina nuestra esencia, no hay un destino que cumplir. Somos libres de ser lo que queramos, pero esa libertad viene acompañada de una responsabilidad abrumadora. No podemos excusarnos en una naturaleza o en un plan divino. Solo somos lo que decidimos ser. El ejemplo del abrecartas también sirve para comprender la complejidad de esta afirmación. Si un abrecartas no cumple su función, se considera defectuoso. Pero los seres humanos no podemos ser evaluados con la misma vara. No hay un estándar universal que determine si somos buenos o malos en nuestra existencia. Cada uno de nosotros debe forjar su camino, establecer sus propios valores y asumir las consecuencias de sus elecciones. Esta perspectiva resulta incómoda, especialmente si estamos acostumbrados a buscar certezas o guías externas, pero al mismo tiempo, nos empodera.
No somos meros productos de nuestro entorno ni peones en un tablero cósmico. Al igual que el escultor frente a un bloque de mármol, tenemos la posibilidad de tallar nuestra propia figura, aunque no exista un modelo previo que seguir. Al reflexionar sobre esto, quizás podamos apreciar mejor la profundidad de la afirmación de Sartre: la existencia precede a la esencia. Lejos de ser una simple fórmula, esta idea redefine lo que significa ser humano. Es un llamado a dejar de buscar respuestas en lo externo y a asumir el papel de autores de nuestra propia historia. Si aceptamos que la existencia precede a la esencia, como defiende Sartre, surge una consecuencia inevitable. No existe una naturaleza humana predefinida que determine quiénes somos o cómo debemos ser. Esta afirmación, lejos de ser una negación del valor humano, es una celebración de nuestra libertad y capacidad de construirnos a través de nuestros actos. En el pasado, muchas corrientes filosóficas y religiosas postularon que los hombres nacemos con una esencia fija, un conjunto de cualidades y un propósito que debemos cumplir. Para los cristianos, esta esencia era un reflejo de la voluntad divina. Para los racionalistas como Kant, una naturaleza universal que unía a todos los hombres bajo principios comunes de razón y moral. Pero Sartre desmonta estas certezas, afirmando que, sin un Dios creador, no hay una definición previa que nos dé sentido. No somos algo establecido, somos más bien un proyecto en continuo desarrollo. El hombre, según Sartre, es lo que hace de sí mismo. No hay nada en nuestro nacimiento que predetermine si seremos buenos o malos, valientes o cobardes, trabajadores o indolentes. Somos nuestras elecciones. Y solo en el acto de elegir nos definimos. Pensemos, por ejemplo, en alguien que decide dedicarse al arte. Este individuo no nace artista, se convierte en uno a través de las elecciones que toma, horas de práctica, decisiones estilísticas, compromisos con su obra. Si no hace nada, si no actúa, no podrá ser considerado un artista, por mucho talento innato que posea. Esta idea conlleva una profunda responsabilidad. Si no hay una naturaleza humana que nos guíe ni un Dios que establezca nuestros valores, entonces somos los únicos responsables de lo que hacemos y, en última instancia, de lo que somos. No podemos culpar al destino, a nuestra genética o al entorno por nuestras fallas. Aunque estos factores influyen, no son excusas. El ser humano tiene la libertad de sobreponerse a ellos y de forjar su propia identidad. Sartre amplía esta noción con un matiz importante. No solo somos responsables de nosotros mismos, sino de toda la humanidad. Al elegir, no solo definimos quiénes somos, sino también qué valores consideramos importantes para todos. Por ejemplo, quien decide ser honesto está diciendo, implícitamente, que la honestidad es un valor que debería regir las relaciones humanas. En este sentido, cada elección individual tiene una dimensión colectiva. Somos legisladores, no solo de nuestra vida, sino de lo que significa ser humano. Para muchos, esta libertad puede resultar abrumadora. Sin un marco preestablecido, enfrentamos el vértigo de decidir por nosotros mismos en un universo indiferente. Pero, al mismo tiempo, esta visión nos concede un poder extraordinario. No somos meros espectadores de nuestra vida, sino actores principales. No estamos condenados a repetir patrones ni aceptar pasivamente las circunstancias. Cada día, cada acción, es una oportunidad para construirnos. El existencialismo, lejos de ser una doctrina pesimista, es una invitación al compromiso y a la acción. Al entender que no hay una naturaleza humana que nos defina, entendemos también que podemos reinventarnos. Somos proyectos siempre inacabados, siempre abiertos al cambio, y en esa apertura, en esa posibilidad infinita de elección, reside la grandeza del ser humano. Si el hombre se define por sus actos, como hemos argumentado, entonces cada decisión que tomamos adquiere una importancia que trasciende nuestra individualidad. Sartre lo expresa de manera contundente. Al elegir quién queremos ser, también estamos eligiendo un modelo de humanidad. Este planteamiento revela la carga inmensa de nuestra libertad, que no solo nos compromete con nosotros mismos, sino con toda la humanidad. Cada elección que hacemos implica una afirmación de valores. Pensemos, por ejemplo, en un trabajador que decide afiliarse a un sindicato. En apariencia, su decisión es personal,
quizás motivada por el deseo de mejorar sus condiciones laborales, pero esa acción lleva consigo una afirmación de principios: la solidaridad, la justicia social, la lucha colectiva. Punto. Al tomar esa decisión, el trabajador no solo define quién es, sino también qué valores considera dignos de ser promovidos en la sociedad. Esta idea puede parecer abstracta, pero sus implicaciones son profundamente prácticas. Sartre nos dice que al actuar, cada uno de nosotros se convierte en un legislador moral. No hay acto humano que sea neutro. Incluso en las elecciones más cotidianas. ¿Qué decir? ¿Qué comprar? ¿Cómo tratar a los demás? Estamos enviando un mensaje sobre cómo creemos que debería ser el mundo. Este planteamiento contrasta con la visión común de que nuestras acciones individuales tienen un impacto limitado. Para el existencialismo, cada elección es significativa porque contribuye a construir el tejido moral de nuestra sociedad. Con esta visión, la libertad se revela no como un privilegio, sino como una responsabilidad absoluta. Sartre utiliza la palabra angustia para describir esta sensación de peso existencial. Es la conciencia de que nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino que trazan un camino que otros pueden seguir. Por supuesto, no todos enfrentan esta responsabilidad con la misma intensidad. Muchos optan por ignorarla o minimizarla, refugiándose en excusas o atribuyendo sus elecciones a factores externos, como la tradición, la cultura o las circunstancias. Pero, según Sartre, esa es una forma de mala fe, un intento de escapar de la libertad que define nuestra condición humana. Un ejemplo histórico ilustra bien este punto. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo quienes colaboraron con los regímenes opresores, justificándose en que solo seguían órdenes. Pero, como nos recuerda el existencialismo, esa justificación no elimina la responsabilidad individual. Cada acción, incluso la más aparentemente forzada, lleva implícita una elección: obedecer o resistir. Y esa elección, en última instancia, define no solo al individuo, sino los valores que moldean la humanidad. En este contexto, el existencialismo nos invita a reflexionar sobre el alcance de nuestras decisiones. No se trata de aspirar a la perfección moral, sino de asumir con honestidad el impacto de nuestros actos. Al comprar un producto, estamos apoyando a las empresas que lo fabrican. Al votar, influimos en el destino de una nación. Al tratar a un vecino con respeto, contribuimos a fortalecer los lazos comunitarios. Estas acciones pueden parecer pequeñas, pero vistas desde la perspectiva existencialista, son las piezas con las que se construye el mosaico de la humanidad. Así, la subjetividad no es un refugio para el egoísmo, como han acusado algunos críticos del existencialismo, sino un espacio desde el cual asumimos nuestra conexión con los demás. En cada elección personal hay una afirmación colectiva. Como seres humanos, no podemos eludir esta interconexión, y si bien la responsabilidad que conlleva puede ser abrumadora, también es liberadora. Significa que tenemos el poder de dar forma al mundo en el que vivimos. En última instancia, el existencialismo nos recuerda que no estamos solos. Cada acto, por individual que parezca, deja una huella en la humanidad. Al elegir, trazamos un modelo de lo que creemos que debe ser el hombre. Y en ese proceso, definimos no solo nuestro ser, sino también nuestra visión de la humanidad misma. Es una responsabilidad inmensa, pero también una oportunidad única para construir un mundo que refleje nuestros valores más auténticos. Asumir la libertad total implica aceptar, de forma inevitable, una carga que Sartre define como angustia. Pero no es una angustia cualquiera, sino una que brota de la plena conciencia de nuestra condición. Somos responsables no solo de nuestras elecciones, sino de las consecuencias que éstas generan, tanto para nosotros como para los demás. Este peso, lejos de ser un obstáculo, es la señal más clara de nuestra humanidad. Para ilustrar esta idea, Sartre recupera la poderosa historia de Abraham. Según la Biblia, Abraham fue ordenado por Dios a sacrificar a su hijo, Isaí. Ante esta petición, no tiene la seguridad absoluta de que realmente sea la voz divina la que le habla. En última instancia, la decisión de actuar, de creer que es Dios quien le ordena este sacrificio, recae únicamente en él. No hay evidencia externa que lo libere de su responsabilidad.
La angustia de Abraham radica precisamente en la carga de decidir, en saber que, al actuar, está eligiendo un camino no solo para él, sino como modelo para la humanidad entera. En el existencialismo esta experiencia no es exclusiva de figuras bíblicas o personajes históricos, es una realidad cotidiana para cada uno de nosotros. Cada elección que hacemos lleva implícita una afirmación de valores y un riesgo de equivocarnos. Pensemos en decisiones aparentemente simples: elegir un trabajo, mudarnos de ciudad, iniciar o terminar una relación. En cada una de estas situaciones no hay certezas absolutas ni garantías de que el resultado será el deseado. Sin embargo, debemos elegir y esa elección nos define. La angustia, en este sentido, no es un estado paralizante, sino un motor para la acción. Sartre argumenta que no sentir esta angustia es, en realidad, un signo de mala fe, una forma de autoengaño para eludir la responsabilidad de nuestra libertad. A menudo, intentamos refugiarnos en reglas, tradiciones o mandatos externos para evitar enfrentar esta carga. Decimos, por ejemplo, lo hago porque es lo que se espera de mí o así es como siempre se ha hecho. Pero estas justificaciones no eliminan el hecho de que, en última instancia, somos nosotros quienes decidimos seguirlas. En este marco, la libertad se presenta no como un regalo liviano, sino como una condición que nos obliga a actuar con autenticidad. Esto significa que debemos aceptar las incertidumbres y asumir las consecuencias de nuestras elecciones, incluso cuando no hay una guía clara. Al igual que un comandante militar que decide enviar a sus hombres al combate, sabiendo que algunos no regresarán, debemos tomar decisiones conscientes de que éstas comprometen no solo nuestra vida, sino también un ideal colectivo de buntanidos otios, legare locunon, humanidad. La angustia entonces no es el enemigo de la libertad, sino su compañera inevitable. Es la señal de que estamos tomando nuestras elecciones en serio, enfrentando la incertidumbre con la valentía de quien sabe que no hay respuestas prefabricadas. La existencia no nos ofrece garantías, pero sí nos da la oportunidad de construir sentido a través de nuestras acciones. Sartre rechaza la idea de que esta angustia deba llevarnos al quietismo o a la inacción. Por el contrario, nos invita a verla como una parte esencial de la condición humana. Un recordatorio constante de que, aunque somos libres, nuestra libertad nunca es trivial. Cada decisión que tomamos es un acto creador, un paso hacia la realización de nuestro proyecto personal y hacia la construcción de un modelo de humanidad que será legado a las generaciones futuras. En última instancia, la angustia existencial nos obliga a mirarnos a nosotros mismos con honestidad, a reconocer que somos los autores de nuestras vidas, sin excusas ni intermediarios. Puede que la carga de esta libertad sea pesada, pero también es lo que da sentido a nuestra existencia. Al elegir, asumimos nuestra humanidad en toda su plenitud, sabiendo que cada paso que damos es a la vez una afirmación de lo que somos y de lo que queremos que el mundo sea. La idea de que el hombre está desamparado es una de las afirmaciones más radicales y a la vez más desafiantes del existencialismo de Sartre. Este desamparo no es otra cosa que el reconocimiento de que, en un universo sin Dios ni valores absolutos, no hay una autoridad superior que nos diga qué es lo correcto o cuál es el camino a seguir. Estamos solos ante nuestras decisiones, y esto nos obliga a crear nuestra propia moral. Tradicionalmente, las religiones ofrecían un marco claro para la conducta humana. Los valores eran dictados desde una instancia divina. Los 10 mandamientos, las enseñanzas de los profetas o los preceptos éticos inscritos en textos sagrados marcaban el rumbo. Incluso en una versión laica, muchos filósofos seguían buscando un conjunto de valores universales y absolutos que guiaran nuestras acciones. Pero Sartre nos dice que, en ausencia de un Dios, no podemos refugiarnos en esos principios prefabricados. El hombre debe inventar su moral desde cero, enfrentando un vacío en el que no hay garantías. Para entender esto, consideremos un ejemplo que Sartre utiliza en su obra: un joven durante la ocupación nazi en Francia. Este joven vive con su madre, quien depende de él emocional y físicamente tras la muerte de su hermano mayor en la guerra y la traición de su padre.
que colaboró con los alemanes. El joven se enfrenta a una decisión. ¿Debe quedarse con su madre para cuidar de ella y darle consuelo, o debe unirse a las fuerzas de la resistencia para luchar por la libertad de su país? Ninguna opción es claramente mejor que la otra. Si se queda con su madre, cumple un deber inmediato y tangible hacia una persona concreta. Si se une a la resistencia, lucha por un ideal abstracto, aunque podría terminar muerto o sin lograr impacto alguno. En este escenario no hay un mandamiento divino que indique cuál es la elección correcta. La moral cristiana podría sugerir ama a tu prójimo, pero ¿a quién debe amar más? ¿A su madre o a su nación? La ética kantiana le diría que nunca debe tratar a los demás como un medio, sino como un fin. Pero, ¿qué significa esto en esta situación? Tratar a su madre como un fin implica quedarse con ella, o podría significar liberarla para cumplir su deber hacia otros. Ninguna moral preestablecida responde con claridad, y esto es precisamente lo que Sartre llama desamparo, el reconocimiento de que no hay un camino ya trazado. En este vacío, el joven debe inventar su propia respuesta. Su decisión, cualquiera que sea, no estará basada en un valor absoluto, sino en su interpretación de lo que considera más significativo en ese momento. Si decide quedarse, está afirmando que el cuidado de su madre es el mayor acto de amor y responsabilidad. Si elige irse, está declarando que su lucha por la libertad tiene un valor más amplio. En ambos casos, crea un sentido para su acción, pero también debe cargar con la responsabilidad de esa creación. Este proceso, aunque angustiante, es lo que hace auténtica la moral existencialista. Sartre insiste en que no se trata de actuar al azar o según el capricho, sino de asumir plenamente el peso de nuestras elecciones. No podemos justificarnos diciendo, es lo que me mandaron hacer o así lo dicta la tradición. Al decidir estamos afirmando qué tipo de humanidad queremos construir. Cada elección que hacemos contribuye a formar un mundo en el que otros también deben vivir. Lejos de ser una invitación al relativismo o al caos moral, esta visión exige una profunda reflexión sobre nuestras acciones y sus implicaciones. Cuando no hay una tabla de valores preexistente, cada acto se convierte en una declaración ética que define no solo quiénes somos, sino también qué consideramos justo y valioso. En última instancia, el desamparo no es una condena, sino una oportunidad. Al estar libres de imposiciones externas, tenemos la capacidad de construir una moral auténtica, arraigada en nuestras convicciones más profundas y en nuestra conexión con los demás. Es una tarea ardua, pero también profundamente humana. En cada decisión, enfrentamos el desafío de dar sentido a nuestra existencia, sabiendo que esa creación de valores es el acto más esencial de nuestra libertad. En el marco del existencialismo, la libertad no es solo un derecho, sino una condición intrínseca de nuestra existencia. Y una diente sido sorrei, erogasiqueter, un doquidamos. Peristina versión son eso curito, salí en nuestra existencia. Sin embargo, esta libertad puede resultar abrumadora, especialmente cuando implica aceptar que somos responsables no solo de nuestras decisiones, sino también de las consecuencias que se derivan de ellas. Frente a esta carga, surge lo que Sartre denomina mala fe, un intento de eludir nuestra responsabilidad, negando consciente o inconscientemente nuestra libertad. La mala fe se manifiesta en diversas formas, pero siempre comparte un núcleo común: el autoengaño. Es el acto de convencernos de que no somos realmente libres, de que nuestras acciones están determinadas por factores externos que escapan a nuestro control. Sartre pone como ejemplo clásico al camarero que, al desempeñar su trabajo, actúa como si estuviera completamente definido por su rol, como si fuera un simple objeto, una función, y no un ser humano libre. Al hacer esto, se niega a sí mismo la posibilidad de ser algo más que un camarero, reduciendo su existencia a un guión preescrito que lo exime de cuestionar su vida. Este fenómeno no es exclusivo de situaciones laborales. Aparece también en decisiones importantes, cuando justificamos nuestra inacción o nuestras elecciones apelando a excusas externas. Pensemos, por ejemplo, en alguien que se considera cobarde porque así es su naturaleza, o porque las circunstancias no le dejaron otra opción.
Al hacerlo, niega que su cobardía no es un atributo intrínseco, sino el resultado de actos concretos, de no enfrentarse al miedo, de ceder ante la presión, de no tomar las riendas de su vida. En este sentido, la mala fe es un refugio cómodo. Nos protege de la angustia de reconocer que somos plenamente responsables de quiénes somos y qué hacemos. Si el mundo, la biología o la sociedad son los culpables, entonces podemos mirarnos al espejo sin sentir el peso de nuestras decisiones. Sin embargo, este autoengaño tiene un costo. Al negar nuestra libertad, negamos también nuestra capacidad de cambiar, de trascender nuestras circunstancias y de construirnos como queremos ser. Sartre argumenta que vivir en mala fe es, en última instancia, vivir de manera inauténtica. Al negar nuestra libertad, nos convertimos en espectadores pasivos de nuestra propia existencia, atrapados en un rol o una narrativa que nosotros mismos hemos creado para evitar el vértigo de la responsabilidad. Pero esta negación no cambia la realidad. Seguimos siendo libres aunque intentemos ocultarlo. La mala fe puede ser sutil y difícil de detectar. A menudo se disfraza de razonabilidad o conformismo. Por ejemplo, alguien puede justificar su falta de acción política diciendo: no tiene sentido, el sistema nunca cambia, o evitar un conflicto familiar con el argumento: siempre he sido el que evita los problemas. En ambos casos, estas afirmaciones ocultan una elección: la de no actuar, la de no asumir riesgos, la de no enfrentar la incertidumbre de ejercer la libertad. El antídoto contra la mala fe es la autenticidad, una forma de vida que abraza la libertad en toda su complejidad. Vivir con autenticidad significa reconocer que, aunque no elegimos las circunstancias en las que nacemos, sí elegimos cómo respondemos a ellas. No se trata de negar los condicionantes externos, sino de aceptar que incluso dentro de ellos, somos los agentes de nuestras acciones. La autenticidad requiere valentía, porque implica mirarnos a nosotros mismos sin filtros, reconocer nuestras fallas y asumir el control de nuestras elecciones. En última instancia, Sartre nos recuerda que no hay escape de la libertad. Podemos intentar evadirla a través de la mala fe, pero esta evasión no elimina nuestra responsabilidad. Somos libres de decidir cómo queremos vivir, y esta libertad, aunque pesada, es también lo que nos hace humanos. La invitación del existencialismo es clara: rechacemos la mala fe y asumamos nuestra libertad con honestidad, enfrentando la vida no como algo que nos sucede, sino como algo que construimos día a día con nuestras decisiones. El compromiso es, para el existencialismo, una de las expresiones más profundas de la libertad humana. Si cada uno de nuestros actos no solo nos define individualmente, sino que también contribuye a modelar un ideal de humanidad, entonces nuestros proyectos personales adquieren una relevancia que trasciende nuestra existencia particular. Esta es la base de la idea sartreana de compromiso. El acto consciente de asumir nuestras elecciones no solo como propias, sino como una afirmación de valores que afectan a toda la sociedad. Un ejemplo clásico que ilustra este principio es la lucha por los derechos civiles. Pensemos en figuras como Martin Luther King Jr., cuya causa personal de justicia racial se convirtió en un emblema universal de dignidad e igualdad. Al comprometerse con esta lucha, King no solo afirmó su rechazo a la discriminación, sino que articuló un conjunto de valores: la igualdad, la resistencia pacífica, el respeto por la humanidad, que resonaron más allá de su contexto inmediato. Su compromiso trascendió lo personal y se convirtió en un modelo para generaciones enteras, una prueba tangible de cómo un proyecto individual puede adquirir una dimensión universal. Sartre nos recuerda que esta universalidad no surge automáticamente, ni es producto de una esencia humana preexistente. Es el resultado de nuestras elecciones y de la coherencia con la que las llevamos a cabo. Comprometerse significa elegir un camino y aceptar sus implicaciones con plena responsabilidad. No es un simple acto de voluntad, es un proceso continuo en el que reafirmamos una y otra vez los valores que defendemos. Pero este compromiso no es un acto de heroísmo reservado a grandes líderes o figuras históricas. En nuestra vida cotidiana,
también nos enfrentamos a decisiones que implican un compromiso con determinados valores. Pensemos en alguien que elige defender el medio ambiente. Al optar por hábitos de consumo más sostenibles, no solo actúa en función de su bienestar personal, sino que afirma un ideal colectivo sobre la importancia de preservar el planeta para las futuras generaciones. Este acto, aunque modesto, lleva implícito un mensaje universal: la responsabilidad compartida por el mundo en el que vivimos. La clave del compromiso, según Sartre, es su carácter activo. No basta con declarar nuestros valores, debemos encarnarlos en nuestras acciones. Esta exigencia puede resultar incómoda, porque nos obliga a cuestionar la coherencia entre lo que decimos creer y lo que realmente hacemos. Por ejemplo, si afirmamos que la honestidad es un valor fundamental, pero toleramos mentiras en nuestras relaciones personales o profesionales, ¿estamos verdaderamente comprometidos con este ideal? El compromiso exige congruencia, una alineación entre nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestras acciones. Además, Sartre subraya que el compromiso no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir valores universales. En otras palabras, no basta con comprometernos. Debemos hacerlo de manera que nuestras elecciones sean comprensibles y significativas para los demás. Esto no significa que debamos buscar la aprobación de todos, sino que nuestras acciones deben estar basadas en principios que puedan resonar más allá de nuestra experiencia individual. Doi ocupar un lesminidadre culne con desuario, y don ponor pupiraveno, el guía. Que nuestra experiencia individual, cuando elegimos un camino, estamos trazando una línea que otros pueden seguir, no porque se vean obligados a hacerlo, sino porque encuentran en nuestra elección una expresión auténtica de humanidad. En última instancia, el compromiso es un acto de fe en nuestra capacidad para construir un mundo compartido, aunque no haya garantías de éxito. Sí, es aceptar que nuestras acciones pueden inspirar, influir y transformar, incluso en un universo sin certezas absolutas. Al comprometernos, no solo afirmamos quiénes somos, sino también qué clase de humanidad deseamos promover. Esta visión del compromiso, lejos de ser idealista, es profundamente realista. Reconoce las limitaciones y los desafíos de la condición humana, pero también nos invita a superar el individualismo y a participar activamente en la construcción de una comunidad global. Ton es una llamada a actuar con responsabilidad y a reconocer que en cada elección llevamos consigo la posibilidad de crear algo que trascienda nuestras vidas. Así, el compromiso no solo nos define como individuos, sino que nos conecta con los demás, permitiéndonos participar en la creación de valores que dan sentido a nuestra existencia compartida. Para Sartre, el ser humano no es un producto pasivo de sus circunstancias, ni el resultado inevitable de fuerzas externas que moldean su destino. Esta visión rechaza tajantemente cualquier forma de determinismo, ya sea biológico, social o histórico. Según el existencialismo, el hombre no está condenado a ser una simple consecuencia de factores ajenos a su voluntad. En cambio, se define por sus actos, por las decisiones que toma y por el compromiso que asume con esas decisiones. Esta idea resulta particularmente poderosa cuando la contrastamos con el pensamiento determinista que ha predominado en diversas épocas y disciplinas. El determinismo sostiene que nuestras vidas están condicionadas por elementos como la genética, el entorno social o los eventos históricos, y que nuestra capacidad de elección es, en el mejor de los casos, limitada. Sartre refuta este enfoque, argumentando que, aunque es cierto que nacemos en un contexto concreto que nos influye, no estamos determinados por él. Es nuestro ejercicio de la libertad lo que da forma a quienes somos. Para ilustrar esta noción, podemos comparar a dos individuos en situaciones similares. Pensemos en dos jóvenes que crecen en un entorno económicamente desfavorecido, con acceso limitado a la educación y pocas oportunidades evidentes de progreso. Uno de ellos decide esforzarse, busca recursos, aprende de manera autodidacta y encuentra maneras de superar las limitaciones que lo rodean. Con el tiempo, logra construir una vida que refleja su voluntad y determinación. El otro, en cambio, se resigna,
culpando a las circunstancias por su situación, y acepta su entorno como una barrera infranqueable. Sartre diría que la diferencia entre ambos no radica en las condiciones externas, sino en cómo cada uno decidió actuar frente a ellas. Por supuesto, Sartre no niega que existan condicionantes. La pobreza, la discriminación, las limitaciones físicas o las tragedias personales son reales y pueden presentar obstáculos significativos, pero para el existencialismo, estos factores no determinan automáticamente quiénes somos o lo que podemos llegar a ser. Lo que importa no es tanto lo que enfrentamos, sino cómo respondemos a ello. Al final, el hombre no es la suma de sus circunstancias, sino la suma de sus actos frente a esas circunstancias. Esta postura también desafía una concepción frecuente de la naturaleza humana, la idea de que somos algo predeterminado, con un conjunto fijo de atributos o talentos que dictan lo que podemos lograr. Sartre insiste en que no nacemos con una esencia. No hay algo que podamos identificar como la verdadera naturaleza de una persona. En lugar de eso, nos construimos a través de nuestras elecciones y acciones. Un escritor no es escritor porque tenga talento innato, sino porque escribe. Un héroe no nace, sino que se convierte en tal por los actos heroicos que él realiza. Como Sartre afirma, no somos otra cosa que lo que hacemos. Esta perspectiva tiene implicaciones profundas para cómo entendemos la responsabilidad. Si somos lo que hacemos, entonces no podemos escapar de la responsabilidad de nuestras elecciones. Las excusas que utilizamos para justificar nuestra inacción o nuestras fallas, el entorno, la suerte, la genética, son intentos de negar nuestra libertad y nuestra capacidad de actuar. Pero, en última instancia, no son más que formas de mala fe, de eludir la verdad de que somos libres para decidir y responsables de las consecuencias de nuestras decisiones. Al mismo tiempo, esta visión es profundamente liberadora. Al afirmar que el hombre es lo que hace, Sartre nos libera de la idea de que estamos encadenados por fuerzas inmutables, nos recuerda que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos elegir cómo responder. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos, es una oportunidad para construirnos y redefinirnos. En este sentido, el existencialismo no es una filosofía pesimista, como a menudo se le acusa, sino una filosofía de la acción y la posibilidad. Nos invita a abandonar la pasividad, a enfrentar el mundo con determinación y asumir el control de nuestra vida, porque al final, el ser humano no es lo que sueña, ni lo que espera, ni lo que podría haber sido. El hombre es lo que hace, y en esa verdad simple y contundente reside tanto nuestra responsabilidad como nuestra grandeza. En el existencialismo de Sartre, el individuo no es un ente aislado ni una isla completamente autónoma. Aunque la libertad y la responsabilidad personal ocupan un lugar central, la relación con los demás es indispensable para comprender quiénes somos y qué significan nuestras acciones. Es lo que Sartre llama intersubjetividad, la idea de que nuestra existencia solo adquiere pleno sentido en el contexto de los otros. Esta interdependencia no es un simple accesorio de la vida humana, es una condición fundamental de nuestra existencia. Sartre afirma que el hombre se define no solo por lo que hace, sino también por cómo lo perciben y reconocen los demás. En este sentido, la mirada del otro no es algo superficial o decorativo, sino una herramienta que nos permite tomar conciencia de nuestra propia existencia. Al interactuar con los demás, nos vemos reflejados en sus respuestas, en sus juicios, en sus expectativas. Nos conocemos a través de los ojos de quienes nos rodean. Un ejemplo cotidiano ilustra esta idea. Pensemos en una persona que se esfuerza por ser generosa. Su intención de ayudar a los demás y compartir lo que tiene no se completa hasta que alguien recibe esa generosidad y la reconoce como tal. Si quienes lo rodean interpretan su acto como egoísta o interesado, su autocomprensión puede tambalearse. No es que su generosidad dependa exclusivamente de los otros, pero sí adquiere una dimensión más rica y significativa a través de ellos. Este concepto se extiende a todas las relaciones humanas, desde las más íntimas hasta las sociales. En una amistad profunda, por ejemplo, buscamos el reconocimiento de nuestra autenticidad y el apoyo en nuestras elecciones. En una relación de pareja,
La validación mutua permite construir una identidad compartida que da sentido a los actos individuales. Incluso en contextos más amplios, como el laboral o el comunitario, nuestra identidad se ve moldeada por cómo los demás perciben y responden a nuestras acciones. Sin embargo, la intersubjetividad no está exenta de tensiones. La mirada del otro puede ser tanto liberadora como opresiva. Sartre describe esta ambivalencia en su famosa frase: "El infierno son los otros". Cuando nuestra relación con los demás se basa en el juicio y la objetivación, podemos sentirnos atrapados, como si nuestra libertad estuviera limitada por las expectativas ajenas. Esto sucede cuando nos vemos reducidos a un rol, una etiqueta o una identidad fija impuesta desde fuera, en lugar de ser reconocidos como seres libres y en constante construcción. Pero esta ambigüedad no invalida la importancia de los otros en nuestra vida. Al contrario, pone de manifiesto que la relación con ellos es una fuente constante de desafío y crecimiento. Enfrentarnos a la mirada ajena nos obliga a reflexionar sobre nuestras acciones, a cuestionar nuestras decisiones y a buscar una coherencia entre lo que somos y lo que proyectamos. Aunque a veces nos incomode, esta interacción nos ayuda a construirnos como individuos más conscientes y auténticos. Además, la intersubjetividad no es solo una cuestión de autocomprensión, sino también de responsabilidad. Si nuestras acciones afectan a los demás y modelan un ideal de humanidad, entonces debemos considerar cómo impactamos en quienes nos rodean. Esto no significa ceder a todas las expectativas externas ni vivir para agradar a los demás, sino actuar de manera que nuestras elecciones contribuyan al bienestar colectivo y al respeto mutuo. En última instancia, Sartre nos invita a entender la intersubjetividad como una oportunidad para enriquecer nuestra existencia. A través de los otros descubrimos dimensiones de nosotros mismos que de otro modo permanecerían ocultas. Al enfrentarnos a sus miradas y juicios, encontramos un espejo en el que se refleja no solo lo que somos, sino también lo que podríamos llegar a ser. Y al asumir la responsabilidad de nuestras relaciones, afirmamos no solo nuestra libertad, sino también nuestra capacidad para construir un mundo compartido y significativo. Así, los otros no son un obstáculo para nuestra libertad, sino su complemento necesario. En su mirada, encontramos tanto el desafío de ser auténticos como la posibilidad de ser reconocidos en nuestra humanidad más plena. Es un equilibrio complejo, pero uno que, cuando se abraza con honestidad, nos permite alcanzar una comprensión más rica y profunda de lo que significa existir. La libertad, en la filosofía de Sartre, no es un concepto abstracto ni un ideal distante, es el fundamento de todos los valores humanos. Todo lo que elegimos, todo lo que consideramos importante, tiene sentido únicamente porque somos libres de valorarlo y actuar en consecuencia. Sin libertad, nuestras decisiones serían vacías, y nuestra existencia perdería el carácter de proyecto que define al ser humano. Para Sartre, la libertad no es solo la capacidad de elegir entre varias opciones, sino la base misma de nuestra existencia. No estamos determinados por una naturaleza fija ni por valores absolutos que nos precedan. En cambio, somos libres de crear esos valores a través de nuestras acciones. Esta libertad radical es tanto una fuente de poder como de responsabilidad. Al elegir, no solo afirmamos nuestra libertad, sino también los principios que deseamos que rijan la vida humana en general. Sin embargo, esta libertad no existe en un vacío. Está intrínsecamente vinculada a la libertad de los otros. Sartre subraya que no podemos concebir nuestra libertad como algo independiente de la de quienes nos rodean. La libertad individual encuentra su plenitud en el contexto de una libertad colectiva. Cuando actuamos, nuestras decisiones afectan a los demás, y viceversa. Si nuestra libertad es negada o limitada por otros, se reduce nuestra capacidad de vivir de manera auténtica. Y lo mismo ocurre cuando nosotros limitamos la libertad de los demás. Este vínculo entre la libertad individual y colectiva se hace evidente en los grandes movimientos históricos que han luchado por ampliar las libertades humanas. Pensemos en la Revolución Francesa, que se alzó contra los sistemas feudales y absolutistas en busca de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, o en los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, que desafiaron la segregación y la discriminación racial,
reclamando una libertad igualitaria para todos los ciudadanos. En ambos casos, estas luchas no se limitaron a individuos aislados, sino que buscaron transformar estructuras sociales enteras para que la libertad pudiera ser compartida y universalizada. En este sentido, la libertad no es simplemente un derecho que se exige, es un valor que se construye activamente. No podemos ser libres si nos desentendemos de las condiciones de los demás. Si vivimos en una sociedad que oprime a algunos, nuestra propia libertad queda en entredicho, porque las estructuras de opresión contaminan las relaciones humanas y limitan las posibilidades de elección y acción. Por ello, el compromiso con la libertad de los otros no es una concesión altruista, sino una afirmación de nuestra propia libertad. Además, esta interdependencia entre libertades subraya la importancia de la responsabilidad. Si nuestras acciones influyen en la libertad de los demás, debemos actuar de manera que no limitemos injustamente esa libertad. Esto no significa que debamos ceder siempre a las demandas de los otros, pero sí que nuestras elecciones deben considerar su impacto en la comunidad. Al actuar con esta conciencia, no solo afirmamos nuestra libertad, sino que contribuimos a construir un entorno donde todos puedan ser libres. Sin embargo, Sartre advierte contra la tentación de reducir la libertad a un conjunto de derechos estáticos o privilegios individuales. La libertad no es algo que se nos otorga una vez y para siempre, es un proceso continuo que requiere esfuerzo, reflexión y compromiso. Cada generación, e incluso cada individuo, debe luchar por mantener y ampliar esa libertad, adaptándola a las nuevas circunstancias y desafíos. En última instancia, la libertad es lo que nos define como humanos. No es simplemente un medio para alcanzar otros fines, sino un valor supremo en sí mismo. Es la capacidad de construirnos a nosotros mismos, de decidir quiénes somos y qué mundo queremos habitar. Pero esta libertad no puede florecer en el aislamiento, solo en la interacción con los demás, en el reconocimiento mutuo de nuestras libertades, podemos alcanzar su plena realización. Yendo ortes y libertavo y automona descordonación, catiza el fadecinto velaro con murfianos. Así, el llamado del existencialismo no es solo a ser libres, sino a ser responsables de nuestra libertad y de la de los demás. Es un recordatorio de que, en cada decisión que tomamos, estamos definiendo no solo nuestra propia existencia, sino también el marco de posibilidades para quienes nos rodean. Y en esa construcción colectiva de la libertad radica la auténtica grandeza de la condición humana. El existencialismo ha sido objeto de numerosos malentendidos y críticas. Una de las acusaciones más comunes es que se trata de una filosofía nihilista, que niega el valor de la vida y deja al hombre sumido en el vacío. Sin embargo, Sartre rechaza esta interpretación y argumenta que el existencialismo, lejos de negar el valor humano, lo reafirma con más fuerza que cualquier otra corriente filosófica. Para él, el existencialismo es, en su esencia, un humanismo, una celebración de la capacidad del hombre para crear sentido en un universo desprovisto de significado intrínseco. Para entender esta afirmación, es necesario recordar que el existencialismo parte de la idea de que no hay una esencia predeterminada en el ser humano. No somos creados con un propósito fijo ni con valores preestablecidos. En lugar de eso, nacemos como un proyecto inacabado, libres para definirnos a través de nuestras elecciones. Esta libertad no implica que la vida carezca de sentido, sino que el sentido no es algo dado, sino algo que debemos construir. En este marco, el existencialismo se convierte en una invitación a la acción y a la responsabilidad. Sartre sostiene que el hombre, al crear su propio significado, no solo da sentido a su vida, sino que también contribuye al desarrollo de una comunidad humana basada en elecciones responsables y auténticas. Cada acto individual tiene implicaciones colectivas, porque al elegir un camino, estamos afirmando los valores que creemos que deberían regir la existencia humana. Así, nuestra libertad está profundamente conectada con la de los demás. Un ejemplo que ilustra esta conexión entre la libertad individual y el humanismo es el compromiso con causas sociales. Pensemos en alguien que elige dedicar su vida a la educación en comunidades desfavorecidas. A primera vista,
Su decisión puede parecer puramente personal, una expresión de sus intereses o habilidades. Pero, en realidad, esta elección tiene un impacto que trasciende lo individual. Contribuye a la construcción de una sociedad más equitativa, afirma el valor de la educación como derecho universal y sirve de inspiración para otros. Este acto, aunque surgido de la libertad individual, refuerza la idea de una comunidad humana basada en principios compartidos. Además, el humanismo del existencialismo no se basa en ideales abstractos o universales, sino en la realidad concreta de la existencia humana. Sartre nos dice que no podemos juzgar nuestras acciones según valores absolutos, porque estos no existen. En su lugar, debemos basarnos en nuestra experiencia y en el impacto real de nuestras decisiones en los demás. Este enfoque no disminuye la importancia de los valores. Al contrario, los hace más auténticos, porque surgen de nuestra interacción con el mundo y no de una imposición externa. El existencialismo también rechaza la idea de que la ausencia de un significado intrínseco haga la vida menos valiosa. Por el contrario, Sartre argumenta que esta ausencia nos libera para construir un sentido que refleje nuestras propias aspiraciones y convicciones. Este acto de creación es en sí mismo profundamente humano. Es la prueba de nuestra capacidad para trascender nuestras circunstancias y dar forma a nuestra existencia con libertad y responsabilidad. En última instancia, el existencialismo como humanismo nos invita a reconocer nuestra humanidad en toda su complejidad. No somos criaturas perfectas ni seres predestinados. Somos proyectos en constante evolución, definidos por nuestras elecciones y nuestras relaciones con los demás. Este humanismo no es indulgente ni complaciente. Exige esfuerzo, reflexión y compromiso, pero también es profundamente optimista, porque confía en nuestra capacidad para dar sentido a nuestra vida y contribuir al bien común. Así, el existencialismo no es una filosofía que nos condena al vacío, sino una que nos eleva a la plenitud de nuestra libertad y responsabilidad. Al asumir nuestras elecciones con autenticidad, nos convertimos en autores de nuestra existencia y en arquitectos de un mundo compartido. En esta tarea, el hombre no es solo un ser libre, sino también un ser profundamente humano, capaz de crear sentido y valores que den forma a la comunidad que compartimos. Este es el verdadero legado del existencialismo, una invitación a vivir con coraje, con responsabilidad y con una profunda fe en nuestra capacidad para construir un mundo más humano. El existencialismo nos recuerda algo profundamente liberador. No somos lo que nos sucede, somos lo que hacemos con lo que nos sucede. Esta es quizás la lección más poderosa que Sartre nos deja. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo la libertad, lejos de ser un simple privilegio, es la esencia misma de nuestra humanidad. En un mundo que no nos ofrece certezas, donde los valores no están escritos en piedra y las respuestas no llegan del cielo, somos nosotros quienes debemos tomar las riendas. Y en esa responsabilidad reside nuestra verdadera grandeza. Sartre nos invita a mirar de frente a las incertidumbres de la existencia, no con resignación, sino con una determinación que solo puede surgir de la acción, porque cada paso que damos, cada decisión que tomamos, es una afirmación de quiénes somos y de qué mundo queremos construir. Vivir, desde esta perspectiva, no es solo existir, es participar activamente en la creación de un sentido que trascienda nuestras vidas. Pensemos en los desafíos contemporáneos que enfrentamos: la crisis climática, las desigualdades sociales, la soledad en un mundo hiperconectado. Podríamos sentirnos paralizados por la magnitud de estos problemas, pero el existencialismo nos ofrece un camino diferente. Nos dice que, aunque no podamos resolverlo todo, siempre podemos hacer algo. Cada elección que hacemos, por pequeña que parezca, es una contribución al mundo que compartimos. Cada acto, desde cuidar de una relación hasta comprometernos con una causa, es una declaración de lo que consideramos valioso. El mensaje final del existencialismo es claro: somos libres y, por tanto, responsables. Pero esta libertad no es una carga insoportable, es nuestra mayor oportunidad, es la posibilidad de reinventarnos, de enfrentarnos al vacío con coraje y de transformar nuestras vidas en algo significativo. No estamos solos en este camino,
porque nuestras acciones siempre resuenan en los demás. Al elegir, al actuar, estamos modelando juntos un ideal de humanidad que puede inspirar a generaciones futuras. Así que, si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a abrazar este mensaje con esperanza. No se trata de tener todas las respuestas ni de ser perfectos, se trata de atrevernos a elegir, de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y de encontrar en la acción el sentido de nuestras vidas. Como decía Sartre, el hombre está condenado a ser libre. Pero en esa condena está también nuestra mayor oportunidad de crear algo extraordinario. Si este vídeo te ha inspirado, si estas ideas te han invitado a reflexionar o simplemente te han acompañado durante un rato, no olvides suscribirte a Filosofía Desatada. Aquí seguimos explorando las grandes preguntas, las que nos desafían, nos inquietan y, sobre todo, nos hacen más humanos. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda, el mundo no es algo que nos sucede, es algo que construimos, y en esa construcción, cada uno de nosotros tiene un papel irreemplazable. Hasta el próximo vídeo. Y mientras tanto, vive con autenticidad, con compromiso y con la fuerza de saber que el sentido no se encuentra, se crea.